Gracias por continuar con nosotros y me da mucho gusto enlazarnos con Francisco Ponce. Él es analista económico. Francisco, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues sí, la pregunta, y me llama mucho la atención porque bueno, esto de la informalidad, pues es un fenómeno que ha crecido las últimas décadas, pero ha sido desbordante a raíz de la pandemia. ¿Cómo poder entender este crecimiento y evidentemente, pues qué tipo de afectación conlleva esto para la sociedad y la economía, Francisco? Ok, buenas tardes, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Empezaré y partiré de cómo se divide la economía en México. Se divide en sector primario, secundario y terciario, en donde en el sector primario rápidamente es la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca. En el sector secundario es todo lo que está integrado por la minería, petróleo y todo lo que es la industria de la transformación de las materias primas. Luego viene otro sector que ahorita ya en la economía se ha estado comentando, que es sector de la construcción. Y luego ya viene el sector terciario. Entonces, en el sector terciario nos vamos a encontrar lo que abarca la parte turismo, comercio, comunicaciones, servicios y transportes. Se espera que el sector servicios sea un motor de crecimiento económico de primera instancia. Entonces, con la contingencia, como hace rato lo comentaban, los sectores en los cuales de alguna manera, en lo que es la línea geopolítica, si me permiten decirlo, automotriz, abarca desde el estado de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí, en donde están integradas hoy por hoy en lo que es la parte aeronáutica, minería, automotriz, industria electrónica, tecnologías de la información y la industria alimentaria. Entonces, todo esto de alguna manera a la gente que de alguna forma se capacite y que tenga los estudios correctos para integrarse a este tipo de industrias, adelante. Aquellas personas que de alguna forma caen en la informalidad son por varias circunstancias. La informalidad es el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y regulatorios. Conlleva la evasión de la carga impositiva y regulatoria, pero a la vez a no gozar plenamente de la protección y los servicios que la ley y el Estado pueden proporcionar. ¿Cómo afecta la informalidad laboral a la economía? Pues esto precisamente afecta desde el punto de vista del crecimiento económico y que de alguna manera, o desarrollo económico, que los países pretenden tener. Esto se explica porque más de la mitad de los empleos en México son informales, como hace rato estábamos comentando. Y las familias que dependen del empleo informal gastan su ingreso no solamente en la economía informal, sino que también en la economía formal. Entonces, yo considero que la economía informal es una actividad invisible para el Estado por razones de evasión fiscal o de controles administrativos, mismos que de alguna manera hace rato estaba yo viendo una persona que para hacer un trámite para llevar a cabo una microempresa, llamémoslo así, pues son como 20 o 30 trámites. Yo considero que a través de las tecnologías de la información hoy por hoy se agilizan más los trámites para darse de alta. Es lo que a veces la gente a cierta edad de alguna manera le temen a meterse a la tecnología de la información y empezar a hacer sus altas y bajas y todo eso. Hoy por hoy sabemos que los impuestos el 90% es a través de las vías electrónicas. Y mucha gente a veces les da miedo meterse a la tecnología de información y por ende prefieren mejor a la informalidad en la cual no le exigen nada ni paga nada y obviamente pues ahí va la evasión de los impuestos, etcétera, etcétera. Yo considero que esta economía informal debiera un poco de voltear a lo que es la economía formal. Hay apoyos precisamente, me acuerdo mucho cuando yo participé para el Instituto Mexicano de la Pequeña y Mediana Empresa con el buen ingeniero Salvador García Liñán, en donde precisamente se le estaba induciendo a esa gente que eran emprendedores o estaban en la economía informal, se les invitaba a que se integraran en la economía formal a través de micronegocios mismos que se les capacitaba para que de esta forma, ya sea agruparse o de manera individual, puedan sacar adelante sus productos o lo que de alguna manera, ya sea textil o alimentario, que se da mucho en la economía informal. Todo eso se le estaba apoyando para que de esa forma tuvieran acceso a apoyos gubernamentales, federales, internacionales y también apoyos dentro del ámbito grupo financiero. Grupos financieros, me hablo en todo su contexto, uniones de crédito, bancos, etcétera, etcétera. Hay apoyos y que de alguna manera yo considero que son importantes y que si se agrupan y si lo saben y si son disciplinados y si tienen una educación de orden y administración, pueden sacar adelante sus micronegocios, no tanto irse hacia la economía informal,
misma que daña mucho y que de alguna manera esto, de alguna manera, los lleva mucho a la falta de que, pues a tener una vivienda digna y a servicios de salud y seguridad social, como hace rato se comentaba, que hoy en día está muy de moda y que de alguna manera yo considero que mientras hagamos las cosas transparentes y que de alguna forma puedan integrarse a la parte formal, pues tendrán obviamente a un acceso a una alimentación suficiente y de calidad, una vivienda digna, que es lo que se está persiguiendo, y tener más que todo servicios de salud y seguridad social, que es lo que se persigue dentro de un contexto económico. Así es, Francisco. Bueno, ese es el ideal, evidentemente, de millones de mexicanos, pero pues la realidad a veces dista mucho del discurso político. Entendemos que, bueno, muchos mexicanos van a la informalidad por necesidad. Pero hay otros, y eso me llama la atención, usted lo acaba de comentar, Francisco, que es ya por decisión decir, pues es que ¿para qué he trabajado tantas horas o me pagan muy poco? Pues en la informalidad gano un poquito más. ¿Y cómo finalmente poder romper con todo eso y que no nos afecta a todos los mexicanos? Porque lo que necesitamos, pues es que cada vez más mexicanos, evidentemente, paguen impuestos, pero finalmente, bueno, pues para pagar más impuestos deben estar en condiciones más dignas, ¿no? Que en muchas empresas. Correcto. Correctamente. Entonces, aquí lo que hay que ver de alguna forma es que obtener un poco más de confianza en sí mismos para que de alguna manera, y obviamente acercarse a las personas correctas que de alguna manera los puedan asesorar o llevar por un buen camino en lo que es la parte fiscal, contable, administración, etcétera, etcétera. Que a veces de alguna forma, pues como todos sabemos, a veces hay tropiezos porque van con gente equivocada y en vez de ayudarlos, los perjudican. Y es el comentario de muchas gentes. Es que yo saben esto, pero me tuve que salir porque me estaban perjudicando en esto, pagaba más impuestos y pues eso no me conviene, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí lo correcto es voltear a lo que es la parte económica desde el punto de vista formal a lo que es la microempresa. Si dentro del contexto microempresarios se agrupan y ven esto con futuro, sería formidable. ¿A qué voy con esto? Que hoy por hoy ese tipo de las personas que están dentro de la informalidad de alguna manera ven y visualizan el camino que lo que tienen ellos lo pueden exportar adelante. Y la exportación me refiero que no es una barrera en la cual de alguna forma las empresas o la gente que está en la economía informal no lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer, pero volvemos a lo mismo. Lléguense a llegarse a las instituciones o a las dependencias correctas para que de esta forma los lleven de la mano y salgan adelante. Ahora sabemos que ya no existe el Instituto del Emprendedor, pero considero que hay despachos en los cuales no cobran tan caro, o hay oficinas auxiliares en cada uno de los gobiernos que se llaman SEDECOS, mismos que ayudan a cada una de estas personas de la economía informal a orientarlos, ayudarlos y encauzarlos y encaminarlos a que lleguen a tener un micronegocio estable, porque a tener un micronegocio estable van a dar empleos, y al dar empleos, obviamente, pues la inseguridad tiende a bajar. Entonces, eso es lo que deben de voltear a ver y deben de empezar a visualizar, acercarse y crear micronegocios, que quiere decir células de trabajos mismas que de alguna manera identificarse en grupos. Si lo hacen de manera individual, bien, pero qué mejor que los de afuera vienen en grupos, pues ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? A través de células lo podemos hacer y tenemos mucho por hacer y tenemos muchas cosas que aquí en México se hacen y que están, la gente de Centro y Sudamérica está ávida de este tipo de productos mexicanos. La única cosa está en que, señores, pierdan el miedo a exportar, porque siempre muchos, vamos a importar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y por qué nosotros no exportamos? Tenemos toda la calidad del mundo y tenemos gente muy capaz, jóvenes universitarios, que tienen la calidad y tienen los conocimientos suficientes para poder apoyar a todo lo que es parte de la economía informal a hacer los negocios como deben de ser, sin tanto brinco. Aunque a veces, Francisco, pues esto de las gestiones, de la burocracia, bueno, pues es tan lento y a veces tan tardado todo que, bueno, pues algunos desisten. Pero bueno, esto de la informalidad tiene como muchas aristas, tiene como muchos brazos, es un poco complejo poder entenderlo. Una de estas, pues tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, de las pensiones. Que el INEGI diga que 6 de cada 10 mexicanos no tiene acceso a salud, pues esto es realmente preocupante. Y quienes están en la informalidad
informalidad, pues al no pagar impuestos, pues yo no sé si en algún momento esto va a poder ir reduciendo la capacidad de pagos, si no en tiempo presente, en un futuro o a lo mejor futuro cercano, pues para los trabajadores formales. ¿Puede llegar a haber una afectación mayor mientras siga creciendo esta informalidad? Claro, porque de alguna manera recordemos que al momento que nosotros contribuimos hacia el erario, pues obviamente va a haber presupuesto para lo que es salud, para lo que es esparcimiento, para lo que es seguridad, para lo que es una vivienda digna, alimentación, etcétera, etcétera, y de calidad. Que de alguna forma, al momento que siga creciendo la parte o la franja de informalidad en México y en el mundo, yo creo que también es esto, pues de alguna manera esto va a obedecer a que al no haber mayor presupuesto, pues obviamente va a haber menores apoyos a lo que es la parte de seguridad y salud. Por lo que de alguna forma yo conmino a que la gente voltee y vea que en verdad el estar en la comunidad informal pues va en detrimento de todos, no más unos cuantos, de todos. Y por lo tanto hay que invitar a esta gente a que trate de integrarse a la comunidad formal para que de esta forma pues todos gocemos de una muy buena salud, buenos aspectos en cuanto a la seguridad social y tener una vivienda digna, que es lo que de alguna manera mucha gente lo persigue, y tener una alimentación sana y suficiente para él y para toda su familia, que es lo que de alguna manera se debe tener hoy y siempre. Porque si de alguna forma seguimos y pensamos y consideramos, me voy a la informalidad y ahí tengo esto, tengo lo otro, aunque adolezca de esto y esto otro y esto otro. Esa mentalidad no debe de ser. Yo creo que la mentalidad hoy por hoy, los jóvenes, que de alguna manera existen en algunas universidades áreas exprofeso para que apoyen a este tipo de microempresarios, lo pueden hacer y tienen acceso y es gratuito, ¿eh? No es de que les vaya a llevar un costo, etcétera, etcétera. Y de alguna manera existen algunos holding en las SEDECOS estatales en donde existen áreas para apoyos financieros, para apoyos de registro de marca, para apoyos de muchas otras cosas más y que de alguna forma se les facilita el procedimiento para que de alguna manera tengan acceso a apoyos o recursos económicos de muy bajo costo en los aspectos estatales. Sí, completamente de acuerdo, pues tenemos que Está apostar por la comprobado, formalidad. Es un camino pues todavía un poco largo, Francisco, y bueno, pues ya habrá mucho para seguir platicando sobre este tema, pero mientras pues agradecemos mucho a Francisco Ponce, analista económico, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Francisco. Y nosotros vamos a un corte y regresamos con más información.